Ok, Eric, para iniciar nuevamente el tema de este, necesito que repitas las preguntas nuevamente, si las personas comprenden de qué se trata lo que vamos a abordar. Cambio. La pregunta era que si es malo o es pecado ver a los muertos, si es algo malo. Es que aquí hay un compañero que pues su familia fue brujos y todo eso, y él nos explica por qué desde chico ve gente muerta hasta la fecha y él no, dice que ya no le tiene miedo, de principio sí, ahora ya no, dice que lo ve normalmente. Y yo le pregunto de que cómo es eso, si la ve cómo murieron o no, nada más dice que la ve toda así fría, así normal, pero que no le da miedo, que si esto es en contra de Dios, que si Dios lo puede perdonar, que si hay alguna salida sobre eso. Cambio. Bueno, son muchas preguntas en una sola pregunta que están encerradas. En primer lugar deberíamos plantearnos la pregunta más sencilla y la más simple. ¿Es pecado que estas cosas ocurran? La Biblia establece de que el pecado es el acto voluntario de transgredir a un mandato divino. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se enseña de que las personas que evocaban espíritu de adivina, espíritu de hechicero, automáticamente estas personas estaban bajo pecado, ¿no es cierto? Pero lo hacían voluntariamente, lo hacían con concesión propia. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no lo hace así de ese modo? Que no es su intención tratar de ver espíritus o ver a estas personas, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con ellos? Comprendamos de que ahí no hay pecado, porque no es un acto voluntario. Entonces, ahí te responderíamos la pregunta más simple. ¿Es pecado? No es pecado porque no lo hace voluntariamente. Hacerlo voluntariamente y provocar y querer tener de parte propia la búsqueda a estas entidades espirituales, sí sería un pecado. Hay un dilema con lo que establece los primeros versículos allá en Levítico, en Número y en Deuteronomio, especialmente con esto de estar viendo espíritus de muertos. Se prohibía hablar con espíritus de muertos. A mí me nace una pregunta muy sencilla, y me nace una controversia a la vez con lo que nos enseña la Biblia. La Biblia establece de manera muy puntual de que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. Punto número 1. Lo segundo que nos enseña es que las personas que mueren, si quisiesen venir ellas por sus propios medios, no pueden. Dice que no les está permitido venir hacia el lado de los vivos, que ya una vez muerto al lugar donde ellos pasan, no pueden volver. Pero la pregunta que me nace es por qué Dios prohíbe el hablar con muertos si ellos no podrían venir. Claro, pero en el contexto se habla de que no visitar a una evocadora de espíritus, a alguien que evoque espíritus. Acá nace una pregunta difícil, donde se arma mucho debate. Algunos dicen de que los medium, los brujos y los hechiceros, lo que hacen sí tienen el poder de evocar los espíritus. ¿A qué me refiero? No es de traerlos de vueltas, eso es imposible, pero sí de evocarlos. Que lo que es hacer es un contacto, una comunicación con ellos. ¿Cómo podría llegar a hacer esto? Solamente estoy hablando en cómo puede funcionar el reino espiritual. El reino espiritual se puede comunicar telepáticamente y así podrían traer ellos información de alguien que está en un lugar de los muertos, ya que los mismos demonios podrían comunicarse con ellos. Me parece demasiada infraestructura gastada para los demonios, ya que los demonios tienen una característica, el cual es mentir, engañar, y con eso les sobra y les basta. Por otro lado, tienen la capacidad de haber estado siempre en nuestro entorno, por lo tanto los conocen muy bien. No vería ninguna necesidad de que tuviesen que ir para buscar información y comunicarse entre ellos, ¿no es cierto? Y así el espíritu guía, que es el espíritu que está alrededor de una bruja o una evocadora, les estuviese diciendo qué o tal cosas de cuál o cuál persona donde estuviese, sí o no. Entiendo de que
lo que se evoca en el versículo es que se prohíba visitar a estas personas que hablan con espíritus de muertos. Hay algo importante, en el Antiguo Testamento la palabra demonio no existe, por lo tanto todo lo que se entiende son espíritus de muertos. Hay una pregunta que siempre hago: ¿Satanás está vivo o está muerto? ¿Los demonios están vivos o están muertos? Hasta donde entendemos las escrituras nos establece la muerte, que es la separación de Dios. Quien está separado está muerto. Nosotros podríamos preguntarnos antes de aceptar a Cristo: ¿estábamos vivos o estábamos muertos? Sí, estábamos muertos, aunque no físicamente. Ok, pero el texto de Deuteronomio lo establece en ámbitos espirituales, técnicamente. Entonces habla de espíritus de muertos. La Biblia establece que los demonios y Satanás están todos muertos, aunque la muerte no significa la inactividad, bíblicamente hablando. Ellos siguen actuando. La muerte es la separación de Dios. Por lo tanto, hasta donde sabemos, los espíritus que pueden evocar y que siempre van a estar alrededor de una bruja, una hechicera, alguien que tira las cartas y que realmente usa estas cosas, son demonios, simples y meros demonios. Entonces eso nos lleva a una respuesta muy simple. ¿Puede el abuelo Pepe volver a visitar a Jorge? No, el abuelo Pepe no puede visitar más a su nieto Jorge, porque el abuelo Pepe murió y los muertos simplemente están en un lugar donde no pueden venir de allá para acá, ni nosotros podemos ir de acá para allá, al menos que no sea un solo medio, ¿no? La muerte. Entonces, se entiende fácilmente de qué es una aparición del abuelo Pepe. Es nada más y nada menos que un ángel caído disfrazado. Que un ángel caído se llama demonio, un espíritu engañador. Es simple y nada más que un demonio. Los demonios se disfrazan, se camuflan, como el abuelo Pepe, la tía Teresa, el primo Jorge y todas estas personas que están muertas, que no pueden ellas manifestarse, sino que son demonios que se disfrazan. ¿Tenemos base bíblica? Sí, y tenemos la máxima profecía, y tenemos la profecía más certísima de todas las que puedan haber, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da una base sólida en esto. Pero estas cosas ocurren. Entonces ahí responderíamos: ¿qué es lo que es estas manifestaciones? ¿Son realmente las almas de los difuntos? No. Son espíritus engañadores que se disfrazan como tomando apariencia del abuelo, del tío, de la prima o de quien sea. De cambio. No sé si hasta ahí, Eric, me has copiado todo para poder comentarle a tu amigo. Cambio. Sí, le estamos escuchando todo lo que dice. Él también me pregunta que hay ciertos muertos o entidades, o como les llame, me dijo, que le dicen cosas que los muertos según dejaron aquí para decirles que qué significa eso, que él a veces no entiende, que les hablan en frase o en otros idiomas. Sí, no me voy a poner a descifrar todas las experiencias, sino lo que vamos a plantearles una solución al problema. Eso vamos a hacer en la última etapa. Entonces, vamos a resumir un poquito esto. Los muertos van a un lugar donde no pueden salir. Los demonios podrían llegar a comunicarse, pero no vemos necesidad, ya que su carácter siempre es engañar y mentir, evocar. Las manifestaciones, hasta donde las comprendemos, son ángeles que se disfrazan, o sea, ángeles caídos, demonios, que se disfrazan como ángel de luz, ¿sí? Nada más que eso. Se disfrazan como ángel de luz, pero en el fondo son muertes. Se disfrazan de nuestra madre que falleció, de nuestro padre, de nuestro amado hermano, tal vez de nuestra querida esposa, queridos hijos, y se siguen apareciendo por ahí, ¿no? De hecho, se han hecho estas películas muy famosas y taquilleras acerca de este tema. Entonces, vamos a responder una pregunta. Hemos respondido algunas preguntas importantes. ¿Es pecado? No, no es pecado porque no lo está haciendo con voluntad. Segundo, ¿es realmente el espíritu del tío Pepe? No es el espíritu del tío Pepe. Cuando las brujas y los hechiceros se están comunicando realmente con la persona, es demasiado gasto para seres que siempre les gusta engañar y mentir, y con eso les basta. Entendamos de que ellos nos conocen perfectamente bien, ya que siempre hemos estado rodeados de ellos y saben todo lo que nosotros hacemos. Pero vamos a la pregunta importante. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le está pasando esto a un amigo, a una persona, a una tía,
por qué desde niño ver muerto es algo normal. Ojo, estamos hablando de gente que ha sido llevado incluso a los psicólogos, ha sido llevado a los psiquiatras, han sido llevados a tratamiento, y por pastillas, por tratamientos se parece que se lograse controlar. Hay gente que ha quedado internada en el manicomio de por vida, pensando de que sufre una afección cerebral, cuando son verdaderas afecciones espirituales. Han cometido terribles, la ciencia ha cometido terribles errores. También se ha dado en el caso invertido, donde a veces la fe ha cometido terribles errores, donde tranquilamente la ciencia podría haber solucionado. Siempre tenemos que buscar el discernimiento de Dios de qué son estas cosas. Es fundamental el discernimiento que Dios nos da para poder interpretar si es una u otra cosa. Pero vamos a la pregunta puntual. ¿Por qué me pasa esto? La Biblia establece algo que se llama maldiciones generacionales. ¿Qué es lo que es una maldición generacional? En el Nuevo Testamento hubieron 2 discípulos que le preguntaron acerca de un hombre ciego, que había nacido ciego de nacimiento. Le preguntaron: maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Sus padres? ¿Sus abuelos? ¿Quién pecó? El Señor dijo que en ese caso puntual no había pecado nadie, sino que era para que Él se glorificase. ¿Por qué hacían esta pregunta los discípulos? Porque el Antiguo Testamento establece las leyes de que quienes violaban los mandamientos, Dios visitaba la maldad hasta la 3ª y 4ª generación de los que quebrantaban el pacto y los mandamientos. En estas maldiciones generacionales, una de las primeras consecuencias podrían ser enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la gente que trabaja en hechicería y brujería, vamos a hacer un simple ejemplo. Digamos que usted tiene una afición a jugar con la Ouija. Usted juega con la Ouija y se empieza a entremeter quebrantando los mandamientos de que no visitarás espíritus de muertos, ni agoreros, ni nada de ese tipo de cosas. Jugar con la Ouija, jugar con las artes oscuras, por lo tanto, sería quebrantar un mandato directo de parte de Dios voluntariamente, ahí sí sería pecado. De esta manera, automáticamente, cuando uno abre puertas, y los demonios tienen la posibilidad de habitar nuestros cuerpos, nuestras vidas, demás, e incluso, tal vez, lo que no venga a nuestra vida le podría venir de castigo a nuestros hijos, una entidad espiritual. Por lo cual, en nuestro hijo empieza a haber demonios, empieza a haber espíritus. Los niños naturalmente no tienen esas habilidades, no viene de forma natural cuando uno nace. Un don. Mucha gente, yo tengo un don de Dios, me ha dicho. Yo veo gente muerta y hablo con ellos y ellos me dicen cosas. Interesante don. Entre tantas cosas que hemos hecho, finalmente esos supuestos dones se fueron. Porque identificamos que estas cosas no son dones, sino son entidades espirituales. La pregunta: ¿puede en un niño habitar un demonio? La Biblia nos enseña que sí. En el capítulo 9 de Marcos había un hombre que trajo a su hijo. Los discípulos no le pudieron echar fuera. A esto nació una pregunta, ¿no es cierto?, del maestro de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre. Y le dijo: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Y el Padre respondió: desde niño. La palabra niño es desde la infancia, desde casi su nacimiento que le pasan estas cosas. Él sufría convulsiones. Pero sin embargo, en estos casos mucho más particulares, cuando ya hay descendencia de nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que estuvieron mezclados con la brujería y la hechicería, probablemente por descendencia le venga alguna de estas capacidades, porque el mismo espíritu guía va pasando de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se está viendo los muertos? Es porque tu amigo tiene un espíritu guía o alrededor o en su vida, ya sea que le está acompañando o ya sea que está metido en su vida un demonio que le da la capacidad de revelar este mundo espiritual. Funciona así. La pregunta interesante que le hago a todas estas personas: está claro de que esto no viene de Dios. Con otras personas soy más sutil, ¿no? Acá en este caso de este amigo le estoy diciendo que esto no viene de Dios. A otras personas le digo: ¿te gustaría comprobar si esto viene de Dios o no viene de Dios? Si viene de Dios, esto va a permanecer y va a crecer y vas a controlarlo. Si no viene de Dios, esto se va a extinguir automáticamente y se va a acabar. Lo digo así cuando entro a canales de brujos o hechiceros. Hay canales de sello donde hay gente que trata lo paranormal y lo trato de esta manera. Pero en este caso, que es una persona que le estamos hablando de fe, somos más directos, decimos: mi amigo, hay una entidad espiritual. ¿Cuál es la única manera de ser libre? Es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Entender que es Jesucristo, qué hizo por tu vida, qué es lo que tiene que ser tú para recibirlo, y Él te va a hacer libre de todas estas cosas. Y estas cosas van a terminarse inmediatamente cuando tú aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra forma. No hay otra forma de que puedas ser libre de estas cosas.
estas cosas no vienen de Dios y Dios te quiere librar.